Vamos, Nehemías capítulo 1 dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Solamente hasta allí. Yo le aconsejo que lea al menos los primeros capítulos del libro. Es una bendición, como toda la Biblia, pero Nehemías es un libro muy actual. Nehemías es un libro donde nos cuenta lo que este hombre logró para su tiempo, de qué manera eficaz pudo ser usado por Dios. Nehemías fue un hombre que no solo logró cambiar sus realidades, la de su casa, por decirlo así, sino Dios lo usó hasta para cambiar las realidades de toda una nación. De toda una nación. ¿Y por qué lo creo tan importante? Porque esta palabra la tenía el jueves, pero la dejé para hoy, la medité. ¿Por qué lo creo importante hablarlo? Porque Nehemías estaba viviendo en una situación muy difícil. Jerusalén, voy a ser concreto, estaba en una situación muy difícil. Cuando la Biblia dice que Jerusalén tenía sus muros derribados y sus puertas consumidas por el fuego, eso tiene un significado muy grande. Por eso dice que estaban en afrenta y necesidad, porque los muros representaban la protección de una ciudad. Una ciudad sin muros era una ciudad indefensa, porque cualquiera podía venir y saquear. Por eso una ciudad que no tenía muros era una ciudad empobrecida, donde no había cosas importantes. Nadie las quería tener, y si alguien las tenía, las perdía enseguida, porque los muros era la única manera de proteger la ciudad. Pero no solamente los muros estaban derribados, sino que las puertas estaban consumidas por el fuego. Y esa explicación de las puertas tiene que ver una descripción también de la ciudad, porque en las puertas de la ciudad sucedían cosas importantes, como por ejemplo se celebraban los tratados, se celebraban las compras, las ventas. En las puertas de la ciudad se establecían los juicios. En las puertas de la ciudad era el lugar de entrada y de salida, el comercio pasaba por ahí, la justicia pasaba por ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de las puertas de la ciudad, estamos hablando del comercio de la ciudad, estamos hablando de la justicia de la ciudad, estamos hablando de la paz de la ciudad. Entonces, eso hacía de Jerusalén una descripción. Jerusalén estaba necesitada, no había seguridad, el comercio estaba afectado, la justicia estaba afectada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se parece a la realidad que vivimos aquí y en muchos países de este mundo. Países donde la economía está afectada, donde la justicia está afectada. No hay justicia, o la que hay es débil. No solamente la economía, no hay paz. En Jerusalén había necesidad. En Jerusalén no había paz. En Jerusalén no había seguridad. Esas tres cosas. Mire qué parecido. ¿Y sabe por qué lo veo parecido e importante? Porque en medio de esa situación, Dios toma a un hombre como Nehemías, un laico. Diga conmigo, un laico. ¿Qué significa un laico para los que no frecuentan un lenguaje evangélico, cristiano, digamos, o de Biblia? Un laico es un hombre que no es rey, que no es sacerdote, que no es profeta, que no es un escriba, que no está relacionado ni con los asuntos de gobierno ni con los asuntos religiosos. Nehemías no era rey, Nehemías no era sacerdote, no era escriba, no era un profeta. Nehemías era un hombre común y corriente, que por suerte tenía un buen trabajo, era copero del rey.
El copero del rey era el hombre de confianza del rey. Era el hombre que antes de comer o de tomar algo, el rey, él lo probaba por si estaba envenenado o algo de eso. Él es el escudo del rey era. Entonces este hombre era un hombre de confianza del rey. Era un hombre que estaba en una buena posición, pero era un laico. Y él siente una carga y Dios lo empieza a usar. Y este hombre laico trae cambios de realidades. Este hombre laico trae una revolución a Jerusalén. Consigue edificar los muros. Pone 10 puertas a lo largo de Jerusalén. Él mueve a todo el pueblo a la reconstrucción. Dios usa un hombre común y corriente y lo usa con unción para cambiar realidades. Y yo creo con todo mi corazón, que Dios va a usar gente común y corriente en este tiempo. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras realidades, para cambiar las realidades de nuestra tierra, del lugar donde vivimos, de nuestra familia, de nuestra ciudad. Dios tiene esa intención. A lo largo del Evangelio, a lo largo de las Escrituras, ustedes van a ver que Dios usa a su pueblo para hacer su obra. Usted es protagonista. Decirle a que está a tu lado, sos protagonista. Perdón que lo moleste, pero... Ahora, ¿por qué hablo de Nehemías? Porque más allá de todo, Nehemías tuvo algunas características. Yo voy a hablar de pocas hoy, de 3, que son fundamentales. Pero 3 características que hicieron que Nehemías pueda ser esta persona. Porque Nehemías no era un hombre especial, pero era un hombre que hizo cosas especiales. ¿Usted me está siguiendo? Nehemías no era un súper, no era el ungido de aquella época. Ni siquiera hay un relato que dice que la unción estaba sobre él, pero estaba sobre él. ¿Por qué? Porque se veía lo que hacía. Y la unción no es solamente para temblar delante de Dios, la unción es para cambiar realidades. Entonces yo puedo decir que Nehemías es un ungido porque la unción se veía en su vida. Usted me está siguiendo hasta acá, ¿verdad? Ahora, esa unción sola no bastó. ¿Qué tenía Nehemías o qué logró Nehemías para cambiar las realidades? Y yo vi 3 cosas fundamentales, más allá de algunas, pero hay 3 cosas fundamentales. Lo primero, Nehemías era un hombre de oración. Diga conmigo, un hombre de oración. Cuando él pregunta por Jerusalén, llegan las noticias y llegan malas noticias, y lo primero que él hace es ponerse a orar. Él lleva la causa delante de Dios. Él empieza a clamar a Dios. Las personas, mis amigos, que cambian realidades, que cambian sus realidades, que cambian sus vidas y que cambian las vidas y las realidades de otros, son personas de oración. Dios contesta la oración. Yo tengo que entender eso. Nehemías era un hombre de oración y Nehemías vio respuesta a sus oraciones. ¿Sabe usted una cosa? Nosotros hablábamos recién de perseverancia aquí con los chicos. Cuando Nehemías recibe las noticias, él pasa 4 meses orando, perseverando, pidiendo por él, por Jerusalén, por los pecados. Y en esos 4 meses no hay respuesta hasta que un día vino la respuesta. No fue un hombre que hizo una oración y dijo, bueno, Dios no me contestó. 4 meses. Él oró hasta que la respuesta vino. Si no hubiese venido a los 4 meses, hubiese seguido orando, porque era un hombre de oración. Y yo tengo que entender que si quiero que las cosas cambien en mi vida y en mis realidades, yo necesito ser una persona de oración, porque Dios responde la oración. La oración en Nehemías fue fundamental. Él no solo pidió por Jerusalén, él pidió por los pecados de Jerusalén, él pidió por sus propios pecados. Yo tengo que ser una persona de oración, porque la oración generalmente me cambia primero a mí, antes de cambiar mis circunstancias. Digo generalmente porque a veces la respuesta es inmediata. Pero Nehemías estuvo dispuesto él a ser cambiado por la oración. Cuando nosotros empezamos a orar y a buscar a Dios, Dios nos empieza a hablar, Dios nos empieza a mostrar, Dios cambia la visión de las cosas. ¿No le ha pasado de estar preocupado o angustiado o sentirse de alguna manera y va a orar y sale de la oración cambiado? Y el problema no se solucionó, pero la oración lo cambió a usted. Entonces yo tengo que entender que la oración es fundamental. Era en los tiempos de Nehemías y es en estos días. Yo necesito orar.
Yo necesito clamar. Es lo que tenemos. A veces nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, nos quejamos, pero no oramos. Nos pasa eso. Con esto del templo es una bendición, pero yo no le voy a negar que tiene sus momentos de preocupación. Me ha pasado más de un día despertarme a las 5 de la mañana, no puedo dormir, 4 de la mañana, no puedo dormir más. Quiero dar vuelta porque digo, no quiero dormir una hora más, un par de horas más, no puedo. ¿Le ha pasado así? Y yo tengo dos opciones, me quedo en la cama dando vuelta, mirando el techo, preocupándome, o me levanto y me voy a orar. Y cuando nos levantamos y nos vamos a orar, después aparecen las respuestas. Entonces, si yo quiero que mis realidades cambien, yo necesito ser una persona de oración, no una persona que ora, de oración. Si ustedes ven a Nehemías ora por sus pecados. Señor, perdona mis pecados. Nehemías ora por los pecados de su nación. Nehemías ora para que Dios restaure Jerusalén. Nehemías ora para que le dé gracia delante del rey. Nehemías ora para que le guíe cómo hacer el trabajo. Nehemías ora para que cuando se levanta la oposición se termine. Y usted ve a lo largo del libro a Nehemías orar por todo, tener la oración como base de todo. Y así Nehemías avanzaba, tenía un problema delante, él estaba en Susa, el problema estaba en Jerusalén. ¿Cómo llego a Jerusalén? Es imposible ir a Jerusalén, no me puedo ir, no puedo dejar mi trabajo de copero. ¿Y qué hago? Y oro. Y cuando oraba le presenta la oportunidad delante del rey y ora para tener favor delante del rey, y Dios le da favor y pide cartas al rey y ora antes, y el rey le da las cartas y llega a Jerusalén y ora para empezar la reconstrucción y la empieza. Y cuando empieza se levanta la oposición y ora para que la oposición cese, y la oposición cesa. Fíjense cómo Nehemías va consiguiendo las cosas orando. No era una persona que tenía una listita solamente y oraba de vez en cuando. Él tenía la oración incorporada en su vida, y todo lo que surgía lo ponía en oración delante de Dios, hasta su propia vida. Ese tipo de gente es la gente que avanza, porque nosotros avanzamos así, orando. A nosotros nos llegan noticias a casa a veces, continuamente. Operan a este, internaron a este, el otro tiene esto, el otro tiene aquello. Nosotros oramos. Y después estoy feliz porque llegan las noticias. Salió, le dieron el alta, salió bien la operación. ¿Por qué? Orando. Y es la oración de todos. Tenemos que acostumbrarnos a ser personas de oración. Las cosas cambian cuando nosotros oramos, no cuando discutimos, no cuando peleamos, no cuando renegamos, nos enojamos, no, cuando oramos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Lo segundo que Nehemías era una persona de visión, pero Nehemías tuvo visión de Dios. Nehemías, cuando pregunta por Jerusalén, le cuentan cómo está Jerusalén. Y cuando él llega a Jerusalén, ¿sabe qué hace? Él agarra su caballo y se va a recorrer los muros para ver cómo están. Ya no solamente lo que le contaban, a él va en persona a ver la situación. Y cuando está recorriendo los muros llega a un lugar donde no se podía andar más a caballo. Entonces se baja del caballo y a pie sigue recorriendo el estado de los muros. Y cuando termina de recorrer, reúne a los principales del pueblo y le dice: ustedes ven el mal en que estamos. Nehemías no negaba la situación que estaban viviendo. Él tenía visión de Dios. Visión de Dios no es negar la situación, pero en medio de esa situación negativa, adversa, Nehemías tiene visión de Dios. Y él dice: nos vamos a levantar y vamos a reconstruir los muros. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía que había palabra de Dios. Él pregunta por los de Jerusalén porque sabía que la palabra de Dios decía que a los 70 años tenían que volver a reconstruir Jerusalén. Él no necesitaba una profecía, él no necesitaba un ángel del cielo, él solamente estaba escuchando lo que el Espíritu estaba hablando a la iglesia. Y si el Espíritu dijo: es tiempo de reconstruir Jerusalén, él decía: aunque estén los muros derribados, vamos a reconstruir Jerusalén, porque es el tiempo. Yo quiero que entienda, iglesia, cuando Dios nos da una palabra para que tengamos visión de Dios. Yo no sé cómo ves tus realidades, yo no sé cómo están tus realidades, pero necesitamos tener visión de Dios.
Usted vio las imágenes del templo. Hoy yo estoy feliz. Pero ¿qué vio usted? Gente trabajando, cosas por hacer, materiales amontonados en el medio. Eso es lo que vemos. Esa es la realidad. Cuando yo voy ahí y hablo, ¿sabe qué vemos? Hay una plataforma ahí que es todo fierros. Le falta la madera, la alfombra, falta todo eso. ¿Yo sabe qué veo? Yo veo gente saltando ahí arriba. Yo veo, dije, vamos con los guerreros, hay que hacerla fuerte, porque si viene el pastor y hace subir a otros pastores, a gente, se van a caer. Y ya vemos gente cayendo, y vemos la plataforma, y vemos los jóvenes ahí bailando, y vemos los músicos acá, y vemos los músicos allá. Pero lo que tenés son unos cuantos fierros soldados. Sí, pero tengo visión de lo que Dios va a hacer, y Él cambia las realidades cuando tenemos visiones de Dios. Visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con tu realidad? ¿Qué es lo que Él está hablando? ¿Sabes? Nosotros con mi señora salimos a veces del templo y decimos, ¿cómo vamos a hacer? Porque encima nos pasan los números. Queremos una técnica para el aniversario y nos pasaron los números de la técnica. Y yo cuando pasaron los números de la técnica quedé así, carita lisa. Me decían, tranquilo, que yo pensé que iba a ser más. Y yo digo, menos mal. Entonces me alientan. Pero llegamos, nos vamos a la oración. Sabemos que Dios ya tiene todo preparado. Señor, yo veo ese día. Yo veo. Y sabe que yo veo muchos varones así. Tenemos una pared ahí que estamos luchando para poder tumbarla. ¿Y sabe por qué la vamos a tumbar? Porque ya vemos que el lugar no va a alcanzar. Todavía no le estrenamos, pero ya ven, los que están trabajando ahí en la albañilería me dicen, pastor, ¿cuándo la tiramos? Le tienen un hambre a esa pared terrible. Pastor, ¿cuándo la tiramos? Porque ellos ven y te convencen, no va a alcanzar esto, pastor, no va a alcanzar. Están viendo lo que no se ve. Lo mismo tiene que ser con nuestra realidad. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo que me cuesta llegar a fin de mes. O estoy viendo que tengo unos problemas grandes en el hogar. Estoy viendo que tengo una crisis en el matrimonio. No ignoro la realidad, pero tengo palabra de Dios. ¿Qué tengo? Tengo palabra de Dios. Cuando Dios lo pone a Nehemías en el valle de los huesos secos, a Ezequiel, perdón, lo mandé a Nehemías al valle. Últimamente estoy moviendo los personajes cuando lo manda a Ezequiel al valle de los huesos secos. Le dice, Ezequiel, ¿qué ves? Y veo un montón de huesos secos, secos en gran manera, desparramados, y van a vivir. Y Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, profetiza. Profetiza. Yo vine a decirte, iglesia, profetiza. Profetizale a tu realidad. Profetizale a la heladera, a la alacena. Profetizale al sueldo. Profetizale al matrimonio. Profetizale a la familia. Profetizale a la casa. Profetizale a la enfermedad. Oíd palabra de Jehová. Es tiempo de restauración, de restitución, de avivamiento para nosotros. Profetiza. Nehemías no negaba la realidad. Nadie puede negar la realidad, pero necesitamos tener una visión de Dios sobre la realidad. Y lo tercero que hace Nehemías, no solamente tiene una visión de Dios, sino que las personas que cambian las cosas son los que se comprometen con el cambio. Nehemías se comprometió con su cambio. Nehemías se comprometió con el cambio que él estaba pidiendo, anhelando para Jerusalén, viendo. Nehemías estaba en la capital del reino. Nehemías vivía en el palacio.
Nehemías era el copero del rey, era el hombre de confianza. Nehemías tenía un buen sueldo, tenía su buena comida, vivía en un buen lugar. Pero Nehemías dijo: yo no quiero que mi pueblo esté así. Y Nehemías estuvo dispuesto a dejar todo eso y a correr el riesgo en un viaje, a ir a una ciudad que estaba destruida, a trabajar allí. Perdió sus privilegios del palacio, perdió su seguridad del palacio, pero se comprometió con aquello que él quería lograr. Comprometió su vida, su tiempo, sus finanzas. Fue un hombre que se comprometió con aquello que él estaba pidiendo que Dios haga. Muchas veces, si nos ponemos una mano en el corazón, el compromiso de nosotros o de muchos de nosotros no supera nuestra conveniencia, o no supera nuestra comodidad, o no supera el conocimiento. ¿Qué significa esto, pastor? Yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes. Yo sé que si oro las cosas van a cambiar. Yo sé que Dios quiere bendecir mi hogar. ¿Y qué estás haciendo para que Dios bendiga tu hogar? Nada. Nada. Solamente sabemos. O no supera nuestra comodidad. Estamos en un medio de una crisis, de una guerra, y no oramos. Nos cuesta levantarnos para orar. No podemos estar más de 10 minutos en el secreto. ¿Cómo vas a ganar guerras con 10 minutos en el secreto? Es nuestra comodidad. No queremos abandonar nuestra comodidad. No queremos dejar las cosas. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos dejar de hacer esto, lo otro, aquello. Y yo no ir a la iglesia, y hoy, viste, complicado. Hoy fueron las elecciones, y la semana que viene y hay que ver el calor o el frío, y no queremos dejar la comodidad, pero queremos que Dios nos bendiga. No estamos comprometidos con la bendición. Queremos que Dios nos use, pero no queremos pagar precio de la unción. Hay algo que nos está fallando a veces y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que a veces nuestro compromiso no supera nuestras conveniencias. Yo sigo a Dios mientras me conviene. El día que no me conviene, me enojo y no voy más a la iglesia, porque las cosas no salieron como yo esperaba, porque no hicieron conmigo lo que yo pensaba, porque Dios no me dio lo que yo le estaba pidiendo. Entonces mi compromiso, en el altar cantamos hasta el final del camino, y a veces el final del camino es nuestra comodidad, o el final del camino es nuestra conveniencia, o el final del camino termina en nuestro conocimiento. No me pidan más que eso. Sí, yo sé. La Biblia dice que el que jura aún en perjuicio propio tiene que cumplir con eso. Yo no hago una ofrenda a Dios o un voto porque me sobre la plata, o diezmo porque sobre la plata. Es mi compromiso. Es lo primero que hago. Después veo cómo resuelvo el resto, pero lo resuelvo con la bendición de Dios a cuesta. Pero no, hay cosas que no las podemos medir. Compromiso. Estoy comprometido con lo que Dios quiero que haga en mi vida. Quiero que Dios convierta a toda mi familia. ¿Y cómo es el testimonio delante de tu familia? Porque yo quiero decirte que hay gente que nunca en su vida va a leer la Biblia. Y lo que va a conocer de Dios y de la Biblia, lo va a conocer por lo que ve de vos. Entonces, ¿cuál es mi compromiso para que los demás se conviertan? Yo estoy comprometido con lo que quiero. Quiero que Dios me prospere. Estoy trabajando para que Dios me prospere. Quiero que me asciendan, que me den el lugar más alto. Yo también quiero. ¿Pero estamos siendo diligentes en el trabajo? ¿O llegamos tarde? ¿No hacemos lo que nos dicen? ¿No das una orden y hacemos lo que queremos? ¿Estoy yo comprometido con eso que quiero lograr? Porque Nehemías dijo: hay que reedificar los muros. Y Nehemías se comprometió. Se comprometió con eso que él creía y que quería. Yo tengo que entender esto.
David decía: una cosa he demandado, esa buscaré. Yo a veces demando, pero no busco. Entonces, Nehemías era un hombre comprometido con lo que quería hacer. No sé, estuvo dispuesto a renunciar a su comodidad, estuvo dispuesto a renunciar a su beneficio, con tal de alcanzar aquello que sabía que él tenía que lograr. Y estos principios, te digo, que no son para la iglesia, esto es para todo, esto es para mi casa, para la iglesia, para mi nación, para todo. Queremos que Argentina cambie. Tuvimos 9 días de oración. Algunos de los 9 días oramos por Argentina, porque si no oramos por Argentina, que nos quedamos en el conocimiento. No sé si usted me está siguiendo. Porque a veces hacemos vamos a ayunar para que Dios nos dé plata y nos prepare. Venimos todos al ayuno. Vamos a ayunar por Argentina. Y no pude, viste, me salió una cosa, me cayó un familiar. Que te caiga el familiar cuando tenés que hacer lo que te gusta hacer. ¿Qué haces? Entonces, comprometernos. La gente que cambia realidades se compromete con el cambio que quiere lograr. Se compromete con eso. Y Nehemías fue ese hombre. Ahora, ¿por qué, pastor, usted no está diciendo esto? Porque yo creo que la situación de Jerusalén, como les dije al principio, no difiere de la situación que tal vez estamos viviendo como país, como pueblo, que vivimos en nuestra ciudad. Vivimos en un país donde no hay paz, donde hay violencia por todos lados, donde hay muertes todos los días, donde hay necesidad, donde no nos sentimos protegidos, donde el comercio tiene sus golpes. Y esta es una realidad en la que vivimos. Y yo les hablo esto porque el problema de Israel, y voy a hablar como el problema de esta nación y de esta ciudad, es espiritual. Yo vine acá, yo bajé de mi secreto. Yo lo primero que le dije a Ani: no me digas si tenés una noticia de las elecciones, no las quiero saber. Subí al auto y bajé la radio. Entré aquí a la puerta y me dijeron: pastor, ¿sabe algo de las elecciones? No me digas nada de las elecciones. Yo no quiero tener información, no quiero saber nada, porque yo necesito hablarle a la gente. Y cuando uno habla esto, el pastor sabe que ganó esto, por eso lo dice. Cualquiera de los dos que haya ganado, me van a decir que lo dije porque él sabe. Bueno, les digo así: yo no sé qué pasó en las elecciones, ni me interesa ahora. Porque el problema de Israel y el problema de Argentina es espiritual. ¿Sabe por qué Israel estaba como estaba? Muros derribados y puertas consumidas por el fuego. Porque Israel vino de reyes tras reyes. No fue un rey, no fueron dos, fueron sucesiones de reyes y reyes y reyes, que ¿sabés lo que hacían? Consagraban su reino a los dioses falsos, al ejército del cielo, abrían las puertas a la idolatría, abrían las puertas al pecado, y ellos fueron maldiciendo la tierra, a Baal, a Astarot, a Asera. Ellos consagraban sus gobiernos, ellos hacían esas cosas. ¿Sabes qué es Asera? Asera era la diosa de la promiscuidad, del pecado, de la sexualidad. La pornografía de aquel tiempo eran las imágenes de Asera, eran las imágenes sexuales talladas en la madera. Esa era la pornografía. Esas imágenes las llegaron a meter en los templos los reyes de aquel tiempo. ¿Sabés qué era Moloc? A Moloc le consagraban tirando los bebés al fuego. Hoy nosotros los abortamos. El problema de Argentina es espiritual, porque vos mirás para atrás y vas a encontrar gobernantes que consagraron sus gobiernos al espiritismo, a los dioses de esta tierra, que a la Pachamama, que a esto. Lo vas a encontrar. El único que yo recuerdo que verdaderamente le abrió la puerta al evangelio
fue Perón cuando financió la campaña de Tommy Hills. Porque Dios lo sanó. Entonces el presidente que nosotros tengamos mañana no va a cambiar estas realidades. ¿Por qué no las va a cambiar? Porque la tierra maldecida solo Dios la puede sanar. Quiero que entiendas esto, la maldición de la tierra, cuando la tierra se enferma, Dios le dijo en Reyes a Salomón, si la tierra se enferma, yo la sanaré. El único que sana la tierra es Dios. La tierra no se sana por un gobernante, por un rey. La tierra no se sana por un sistema de gobierno o un sistema económico. La tierra la sana cuando Dios la sana. Si no, no se sana. Miren los ejemplos. Miren en el mundo. Nosotros estamos preocupados por qué gobierno. Mirá en el mundo. En el mundo vos tenés gobiernos de derecha que prosperan y gobiernos de derecha que arruinan a la gente. Tenés gobiernos de izquierda que prosperan y gobiernos de izquierda que arruinan a la gente, que viven todos en la pobreza. Tenés los dos. Hay un presidente que todos ustedes lo ven, que es Bukele. ¿Sabe cómo empieza sus discursos? Dando gloria a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Y cuando habla de los cambios, dice los cambios acá empezaron en lo espiritual y se vieron en lo natural. Y él dice esto: nosotros somos instrumentos de Dios para darle un mensaje al mundo de que con Cristo se cambia de verdad. Y El Salvador era la nación más peligrosa del mundo, de la tierra. Y hoy es la nación más segura de Latinoamérica y está entre las 5 más seguras del mundo en menos de una década. Porque cuando un presidente sube, tiene dos opciones: o le abre la puerta a la bendición o le abre la puerta a la maldición. Es lo único que puede hacer. Pero la sanidad de la tierra está en Dios. Y escuche esto: y Dios usa sus ungidos para sanar la tierra. Te di el ejemplo de un hombre actual, pero te voy a dar ejemplos en la Biblia. Los ungidos sanan la tierra. Urías oró a Dios y en el tiempo que buscó a Dios, Dios le prosperó. Pero Urías buscó a Jehová en los días de Zacarías, entendido en visiones. El día que Zacarías se murió, ¿sabe qué dijo Urías? Yo ahora voy a ser sacerdote, yo voy a ofrecer en el templo sacrificio. ¿Y sabe qué pasó con Urías? Terminó leproso, apartado, y el hijo gobernando en lugar de él. ¿Querés más ejemplos? Elías. Elías fue un hombre que pudo abrir y cerrar los cielos, traer bendición sobre la tierra o no. Eliseo, Acab no se quería convertir y Dios ungió a Eliseo, y Eliseo ungió un profeta para que unja a Jehú, y se terminó Acab porque un ungido intervino. Daniel con la influencia con sus reinos hizo que Nabucodonosor saque un edicto que se adore al Dios de Daniel. Ciro, ve en la Biblia que Dios lo llama su ungido y firma para que se edifique el templo. Darío da una orden que en todos sus dominios teman al Dios de Daniel. ¿Quiénes hacían esas cosas? ¿Por qué esos reyes tomaban esas decisiones? Porque había ungidos alrededor de ellos. Porque alguien fue a Ciro y le dijo: Ciro, hace 400 años Dios escribió tu nombre y dijo lo que ibas a hacer. Y Ciro vio eso y dijo: no hay Dios como este. ¿Qué necesitan? Y firmó. Pero ustedes van a ver siempre un ungido. ¿Me están siguiendo? Siempre van a ver un ungido. El que sana la tierra es Dios. Y son los ungidos de Dios los que hacen su tarea. Yo tengo que entender esto, porque en el tiempo que viene y en los días que viene, gane quien gane, yo tengo que entender que hay una tarea que hacer. A ver, Nehemías capítulo 4. No me está entendiendo todavía todo. ¿Me pueden poner Nehemías capítulo 4? No anda. Mire capítulo 4, versículo 14 y 15. Después miré, dice Nehemías, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Escuche esto: y pelead por vuestros hermanos
por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando entendimos, diga conmigo, cuando entendimos. Entender es conocer, entender es saber, así se traduce. Cuando supimos cómo era la cosa, cuando entendimos que lo que estábamos viviendo era espiritual, cuando entendimos que la tarea que teníamos era espiritual. Así como te digo de una nación, te lo digo de tu casa. Cuando entiendas que la tarea empieza en lo espiritual, cuando entiendas que tu economía empieza en lo espiritual, cuando entiendas que tu vida empieza en lo espiritual, cuando entendimos, cuando nos dimos cuenta, cuando lo supimos, ¿qué hicieron? Nos fuimos cada uno a trabajar a la parte del muro. Nos comprometimos a cambiar las realidades. Argentina no cambia por un político, cambia por una iglesia que entiende que esto es del Espíritu y que hay que batallar por la bendición. No me importa quién ganó, me importa que haya un pueblo que se levante. Si un pueblo se levanta, esta nación cambia. Después podrán decir algunos, Usías, ¿cómo prosperó? Sí, mientras lo tuvo a Zacarías. Le sacaste a Zacarías y se terminó todo. Porque esa es la realidad. Miren la historia. Tienes que entender que tu casa cambia porque te levantes. Cuando entiendes cómo viene, te pones a trabajar. Y lo que yo vengo a hablarte y a decirte hoy, iglesia, es tiempo de entender que somos los protagonistas de nuestro cambio, que somos los llamados para cambiar nuestra familia, nuestras realidades, que los años que vienen, escúcheme, los años que vienen, escúcheme bien, tenemos que entender que tenemos que pelear por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestra iglesia y por nuestra tierra. No importa quién haya ganado. El que ganó solo puede abrir la puerta a la bendición o a la maldición, salvo que se convierta como Bukele. Pero si no, solo puede abrir una puerta. Pero nosotros tenemos que entender que somos los protagonistas. Y los años que vienen, necesitamos un pueblo que entienda que tiene que trabajar por su bendición, que tiene que hacer algo para que las cosas le cambien y que empiece en lo espiritual.